Hola, hola, hola. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de diferentes cosas dentro de lo que pasa atrás de cámaras. Eh, Mi padre, ya les platicaré de él, un gran hombre, el mejor hombre que me pudo tocar como padre, de verdad que sí. Ya se me adelantó. Y mi hermana y mi abuelo, el papá de mi papá, ellos dos eran escritores, mi hermana es escritora. Entonces yo me acuerdo que de pronto mi papá estaba escribiendo, mi abuelo falleció antes de que yo naciera, no lo conocí. Pero me acuerdo que cuando niña, cuando adolescente, que mi papá estaba escribiendo alguna película o alguna telenovela, entre ellas escribió casi todas las novelas históricas que se han hecho en México, algunas en colaboración, pero él estuvo ahí. Este, Eran horas pensando cómo resolver una escena, cómo lograr que un personaje dijera algo que era importante, pero que no se perdiera. Y trabajaba, y yo lo oía en la máquina toda la noche. Y de repente veía el producto ya grabado, ya filmado, y se ponía tan enfermo, tan mal, de lo que habían hecho con lo que él había escrito. Entonces, a mi hermana le pasa lo mismo. Y a mí como actriz me ha pasado que llego a mi ensayo, yo les dije, sí, yo estudio, llego al ensayo y entonces o un actor por ahí, o el director, o el productor llegan y dicen, no, esta escena es una porquería. Y la tachan y reescriben ahí cualquier cosa. Eso me parece una falta de respeto infinita a los escritores. Y por otro lado, el uso del apuntador electrónico. ¿Qué es el apuntador? Es un chicharito que nos ponemos en el oído, se esconden los cables, de hecho ya hay sin cables, ya es el puro aparatito chiquitito, y por ahí nos dicen el texto. Pero me dicen mi texto, o sea, yo les digo a los compañeros apuntadores que son la voz de mi conciencia, me dicen el texto, yo escucho mi texto, pero al mismo tiempo escucho el texto de todos los demás. Si yo no estudié, no sé cuándo voy a entrar yo, no sé cuál es mi texto. A muchos actores, a muchos productores, sobre todo cuando empezó a entrar la técnica de cine a la televisión, que son cosas absolutamente distintas, no les permitían a los actores usar apuntador. ¿Por qué? Porque empezó a pasar, por supuesto, en televisión, que se ponían el apuntador, entonces ya llegaban sin haber estudiado una sola palabra, y ahí medio como que leían tantito rápido y ya. Entonces no estudiaban. Entonces, pues las empresas, los directores, los productores decidieron que el apuntador ya no se usaba. Yo siempre lo he pedido, y salvo en una ocasión, en una novela que ya les contaré después, no me dejaron usarlo. ¿Por qué yo creo que el apuntador es tan importante? Porque primero tienes que haber estudiado, porque si no, ¿a qué vas a trabajar si no estudiaste? Después, el apuntador no solo te dice tu texto, sino que te dice si te estás tapando a una cámara, muévete tantito del lado derecho, muévete del lado izquierdo, en fin, te estás tapando la luz, ábrete tantito. Todo eso hay que saber usar un apuntador para no volverse loco y decir, a ver, me está dando el texto, pero al mismo tiempo me está diciendo que me destape, que me abra, que me cubra, que me, ¿no? Entonces, hay que saber usarlo. Yo cuando empecé a trabajar, tenía 16 años cuando empecé a entrar a Televisa, y ya les contaré la anécdota de por qué empecé en Televisa.
Y yo me iba, yo no tenía llamado, por supuesto, era una época en la que se podía entrar a las empresas, con permiso, pero se podía entrar, si te lo daban. Entonces, yo me iba al llamado, saliendo de la escuela, y me ponía el apuntador, y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba, así meses, hasta que aprendí a usarlo. Pasa ahora que no están dejando muchas personas, o que muchos actores deciden por sí propios no usar el apuntador. Lo que está pasando es que de repente dicen lo que más o menos se acuerdan que decía el texto. Y se les puede olvidar una información que parece muy pequeña y que no tiene ninguna importancia, pero que dentro de 3 o 4 capítulos va a ser importante que tú, espectador, supieras que este personaje sabía ese dato, lo conocía. Pero como no, normalmente nos entregan los capítulos pues 2, 3 días antes de empezar a grabar, o sea, no antes, salvo La Gloria y el Infierno Maravillosa, que ya les contaré. Entonces, no tienes tiempo de saber qué va a pasar más o menos después con tu personaje. Sí, cuando empiezas, te dan un perfil psicológico, más o menos cómo es la onda del personaje y a dónde va a llegar en el futuro dentro de la historia, ¿no? Para que tengas una línea. Pero se les olvidan este tipo de cositas y entonces después resulta que ya no entiendes nada como espectador porque no sabías que ese personaje lo sabía. No sabías que ese personaje se lo había dicho a otro, por ejemplo, ¿no? Pues porque al actor se le olvidó y es bien fácil que se te olvide. Hay gente con muy buena memoria. Pero normalmente, cuando tienes un personaje importante dentro de la historia, tú terminas tus llamados a las 11, 12 de la noche y tienes llamado al día siguiente a las... Es Mamba, luego se las presento. A las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Nos dan 10 horas entre un corte y volver a empezar. Mamba, ¿te callas, por favor? Entonces, llegas a tu casa agotado de un día de trabajo, de que estás grabando desde las 7 de la mañana, sales a las 11 de la noche, todo ese día te lo aventaste con todas tus escenas de memoria, llegas a tu casa con tu break, que es el plan de trabajo del día siguiente, y tienes 15 escenas al día siguiente. Bueno, pues en cuanto llegues a tu casa, siéntate a memorizarlas y estúdialas. Entonces, ¿a qué horas duermes? ¿A qué hora descansas? ¿A qué hora atiendes a tus hijos? ¿A qué hora atiendes a tu pareja? ¿A qué hora? Entonces, medio estudian, medio se acuerdan, medio, bueno, ahí vamos, ¿no? O no estudian nada y llegan a conectarse al apuntador, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece que el apuntador es fundamental en la televisión. Incluso en el teatro se llama traspunte. No traemos aparato, no lo estamos escuchando, pero hay alguien que está ahí. El traspunte, antes, si se acuerdan, en los teatros había una conchita. El traspunte se metía dentro de la conchita y él te va avisando cuando ya va a venir tu escena, que dentro de 5 minutos entras, entonces para que estés pendiente y ya te pares pues cerca del escenario, entre cajas, para poder entrar a tu escena. Y al mismo tiempo va cuidando que los actores que están en escena tengan el texto. Y si alguno se traba, súper bajito, pero le sopla, digamos, ¿no? Entonces, es necesario, para mí es fundamental, y sobre todo porque es un respeto absoluto a los escritores. Que se les respeta muy poco, créanme, es muy triste, pero así es. Entre que el actor dice, ay, es que mi personaje no hablaría así, ay, es que mi personaje tal, entonces le cambian. Y entonces después llega el director y dice, ay, no, esta escena no me gusta, vamos a reescribirla. La tachan y la reescriben. Y, en fin, me parece una total, absoluta y completa falta de respeto. Entonces, a mí me gusta usar apuntador, llego estudiada, bien estudiada, pero no memorizada. Ahora, cuando estudias muy bien, tienes prácticamente la escena
en ti ya, o sea, sabes a dónde vas, sabes cómo empieza, sabes cómo se desarrolla, recuerdas más o menos los parlamentos, aunque no los hayas memorizado, si estudias, lo sabes. Entonces, el apuntador me sirve para yo relajarme y que él se encargue del texto y yo me encargo de la emoción. ¿Sí? O sea, no estoy con el que sigue, aquí en la cabeza. Entonces, ¿cuándo puedo bajar a emoción lo que estoy diciendo? Si mi pensamiento es que sigue en el texto que viene. Entonces, a mí me parece un apoyo maravilloso. Además, eso salva muchas escenas, de que se puedan seguir grabando y no haya que cortarlas y volver a empezar. Le ahorra mucho dinero a las producciones. Además, esto que les digo de cuídate a la cámara, destápate, en fin, ciertas cosas, va a sonar el teléfono, está sonando el teléfono, entonces reaccionas porque en escena no estás oyendo el teléfono o el timbre, no lo estás oyendo. Entonces él te avisa que está sonando el timbre, reacciona al timbre, reaccionas al timbre. Entonces me parece que cuando un actor no tiene tantas tablas, tanta zapato gastado en un escenario, tantas horas foro de haber trabajado, pues no sabe descubrirse, no sabe, no sabe. Y a veces es el simple hecho, háganse de cuenta que ustedes son la cámara y llega un actor y se para aquí, ¿no? Ya me tapó. Entonces yo con solo ladearme, ya me destapé. Entonces ya busco y ya me acomodo, ¿sí? Y él sigue con su cámara aquí. Entonces, esas son cosas que se aprenden con el tiempo. Nada más con el tiempo, con la práctica. Y eso salva escenas. Salva que no se tengan que repetir las escenas. Lamentablemente, pues les digo, mucha gente no estudia y se queda con lo que le digan y ya. No tiene idea de dónde viene su personaje, qué pasó en la escena anterior, que tú lo viste tú como público en pantalla, ni qué va a pasar en la escena que sigue. No, estudian sus escenitas, no estudian sus escenitas, nada más se las dicen por aquí. Eso es parte de lo que yo creo que ha sido tan triste que ha estado pasando en la televisión. Todos los demás son los perros de mi hermana. Entonces, pues bueno, el uso del apuntador, que a mí me parece importante. De repente, si se dan cuenta, ay, sí, de pronto se nota que traes ahí un chicharito en el oído, ves cómo lo tapan, en fin, eso es mucho de peinados también, y de los compañeros de audio que lo pongan bien y que uno no se le esté moviendo, ¿no? Entonces, este es un poquito un detrás de lo que es la tele y lo que yo creo a mí me funciona. A otros actores, no, yo les he preguntado a actores, oye, ¿por qué no usas apuntador? No, me estorba, me saca en vez de dejarme que me concentre, me desconcentra. Cada quien, cada quien, pero yo defiendo mucho a los escritores, de verdad que sí. Mi abuelo se llamó Antonio Moncel, mi padre, cuando mi abuelo aún vivía, los dos fueron actores, ya les contaré esa historia también. Pero cuando mi abuelo aún vivía y escribía, y mi papá también escribía, mi papá se puso José Antonio Moncel para diferenciarlos, ¿no? Y mi hermana se llama Araceli Moncel. Muchísimo de lo que han visto en Lo que callamos las mujeres, en varias telenovelas, ha sido ella quien lo ha escrito. Entonces, ya les contaré de mi familia. Es una familia hermosa y con problemas como todas, pero ahí vamos. Vemos de qué platicamos mañana. Bye bye.